Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde cada sábado hacemos un análisis objetivo y desapasionado, diríase, de los aspectos fundamentales que han ocurrido en la vida dominicana, teniendo como mística y filosofía, como reitero una vez más frente al país, que hacer que este hábitat geográfico sea más apto para la vida humana. En la sociedad dominicana y en lo que tiene que ver con la funcionabilidad del estamento del Poder Judicial, psíquicamente se ponen en boga ciertos temas que indudablemente, cuando se suscita ciertas controversias en la opinión pública nacional, surge a mi memoria una idea, un concepto que Francisco Carvajal Martínez, mi extinto padre, planteaba muchas veces en su dilatada vida pública en la televisión y los medios públicos del país, cuando señalaba una idea, un concepto o una tesis de que nosotros los dominicanos, en nuestra accidentada vida histórica, y ha sido un patrón predominante, como él señalaba con mucho acierto y con mucha propiedad, de que nosotros tendemos a detractar o a adular. No tenemos ese sosiego del espíritu anglosajón que analiza con frialdad muchas cosas. Cuando el actual Procurador General de la República convocó a un consejo, al Consejo del Ministerio Público para hacer las nuevas designaciones de los diversos fiscales y procuradores generales de corte del país, se suscitaron una serie de discusiones. Muchas entidades de la sociedad civil, cuyo leitmotiv fundamental, más que el interés colectivo, más que el interés del bien colectivo de la sociedad, muchas veces lo que buscan es incidir en el nombramiento de ciertas figuras, lanzaron una serie de críticas injustificadas. Pero ya viendo el resultado, las designaciones que se han hecho en el Ministerio Público, Francisco Carvajal Hijo, en una especie de acto de contrición ante el país, he considerado que se ha hecho muchas posiciones, muchas elecciones acertadas. E indudablemente los dominicanos tenemos que madurar, tenemos que entender de manera definitiva que, al igual que todos los estamentos de la sociedad, el Poder Judicial es dinámico, expansivo y evolutivo. Tiene que ir evolucionando a la velocidad de lo que son los nuevos tiempos. No podemos quedarnos anclados en el pasado y en viejos paradigmas que indudablemente, por su decidumbre moral, hoy día son irrepetibles en la apertura y la democracia, pero tenemos lo que realmente las posibilidades y lo que permite a la sociedad que tengamos hoy día. Yo creo que al final de cuentas, viendo las designaciones, viendo los credenciales académicos y de una dilatada carrera, los ministerios públicos que han sido elegidos, yo creo que se eligió lo mejor que se pudo haber elegido dentro del Ministerio Público. Yo creo que nosotros, independientemente de que muchas veces los contrañimientos epocales, los convencionalismos sociales, las pasiones políticas nublan los juicios objetivos de que tanto se necesita en este país que está sumergido en un profundo ambiente de confrontación, yo creo que esos juicios serenos, esos juicios, diríase, desapasionados, nosotros lo necesitamos. Yo creo que, en honor a la verdad, copiando un concepto de la iconografía cristiana, que es el acto de contrición, yo creo que haciendo una especie de catarsis social, una especie, diríase, de acto de contrición esta noche ante el país, tengo que reconocer que ese concurso indudablemente cumplió rigurosamente con todos los preceptos que la normativa procesal penal y una serie de reglamentos señalaba para que se originara ese concurso. Yo creo que sí debemos dar un voto de confianza. Pero nosotros también, ante el país, y es una preocupación permanente, tanto mía como de don Sergio Germán Medrano, que todas las noches me acompaña
desde el año 2007-2008 en los programas de televisión donde yo intervengo para señalar preocupaciones sobre aspectos fundamentales de la sociedad dominicana, que simplemente lo que buscamos es mayor funcionabilidad, y ahora mismo que se aproxima una convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de ciertos jueces del Tribunal Constitucional y evaluación y sustitución de jueces en la Suprema Corte de Justicia, nosotros creemos que debe primar la serenidad, porque obviamente si analizamos las últimas convocatorias del Consejo Nacional de la Magistratura, algunas tuvieron plagada del patrón político, sobre todo esa que hizo el doctor Leonel Fernández Reina, donde obviamente se nombró a mucha gente primando el interés político, aunque son jueces, como el caso del señor Hirohito Reyes, que es un juez pulcro, es un juez serio y que ha demostrado independencia de criterio en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Nosotros esta noche nos vamos a abocar a tratar esos temas con un dominicano que tiene los credenciales para hablar de los mismos, porque como yo he reiterado muchas veces, pertenece a esa generación pristina e inmaculada que fue la generación del 14 de junio, y porque en la apertura y la democracia, por esas raras coincidencias que se dan en la vida, como consignó con mucho acierto y con mucha propiedad el escritor más importante de la patria de Freud, como lo fue Stefan Zweig, por esas raras coincidencias que se dan en la vida, don Sergio Germán Medrano, independientemente de sus credenciales, ha devenido un abogado de litigio de cierta importancia en la apertura y la democracia. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos sobre esos temas importantes que tienen que ver con la supervivencia de este hábitat geográfico, como la funcionabilidad de la justicia, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche una vez más, y como es ya una costumbre reiterada en esta segunda etapa de pasado y presente frente al país y la ciudad dominicana, me acompaña don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Escuchándote, pude percibir la importancia de los temas que vamos a tratar esta noche. Abordar y a tratar de profundizar en la mayor y mejor medida posible. Un punto que tiene mucha importancia es la selección del Ministerio Público prácticamente a nivel nacional. Exacto. Tanto en las jurisdicciones de primer grado como en las jurisdicciones de apelación. Exacto. Porque evidentemente la lucha contra la delincuencia, la lucha por una sociedad mejor, descansa sobre la labor del Ministerio Público. El Ministerio Público es que tiene que perseguir en el ámbito judicial
la condenación de todos aquellos que violan la ley penal, y es el responsable de mantener la acusación, responsable de elaborar un expediente acusatorio que tenga los elementos constitutivos de la infracción bien caracterizados, de modo que los delincuentes no puedan, después que son sometidos a la acción de la justicia, salir en libertad por tecnicismos jurídicos o por deficiencias de la acusación desde el punto de vista tanto procesal como en cuanto al fondo. Ahora bien, observando en primer lugar que fue una selección del Ministerio Público por concurso, fueron sometidos a pruebas de capacidad mediante exámenes, y tengo entendido por los currículum de las personas que fueron seleccionadas en las distintas posiciones públicas del Ministerio Público, que fue una selección adecuada. La mayor parte de los nuevos ministerios públicos tienen ya una dilatada carrera como fiscales adjuntos o como fiscales titulares, y en otros casos los ascendidos, que eran fiscales titulares en la jurisdicción de primer grado y ascendidos a las cortes de apelación, también son personas de mucha capacidad y preparación. Entre ellas se puede citar a la ex fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, que fue designada como Ministerio Público titular en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Claro. También otro que observé, por ejemplo, porque hay que observarlo puntualmente y señalar ejemplos específicos. Claro. En general, como te dije, la mayor parte de los currículums que se presentaron fueron muy aceptables, pero fíjate también, por ejemplo, en Baní, donde yo, como siempre te he dicho, estoy muy atento a lo que ocurre socialmente, políticamente y jurídicamente en el ámbito de la justicia. Designaron un nuevo Ministerio Público que, óyeme, trabajó como fiscal adjunto aquí en el Distrito Nacional durante varios años. Ha hecho varios cursos académicos en el área del derecho procesal penal y del derecho penal. Y además es profesor de una materia de derecho penal en la Universidad Católica de Santo Domingo, lo cual te indica que es una persona altamente preparada, claro, para ejercer las funciones del Ministerio Público, y que se le ha hecho un ascenso bien ganado. Claro. Es decir, que de fiscal adjunto del Distrito Nacional pasó a fiscal titular. Y así otros. Quería mencionar, decir que debemos en ese aspecto sentirnos satisfechos. Ahora, hubo después también de la selección de los fiscales que aprobaron sus exámenes para determinar su capacidad, también hubieron unos puestos que quedaron vacantes y que se designaron personas que no aprobaron los exámenes. Hay que ver cuál fue el criterio que primó para escoger a esa persona. Si era que no había personas suficientes entre los que se examinaron, debemos presumir y desear que los que se escogieran fueron los que sacaron las mejores notas, aunque no fueran aprobados. Claro, y que fueran los que tienen la mayor experiencia y que hubieran dado muestra de la mayor probidad y de la mayor dedicación en el ejercicio de sus funciones. Claro. Don Sergio, ahora que usted menciona eso, yo quería específicamente mencionar un caso del cual yo considero que las redes sociales se han hecho eco de una manera, diríase, peyorativa y sin ningún fundamento. Se trata de la recién nombrada Procuradora Fiscal de Atomayor, Marlenis Guante Barona. Mucha gente, porque es una muchacha de origen humilde, tenía una experiencia ya como Procuradora Fiscal Adjunta en el municipio de Boca Chica de 19 años. Tiene una experiencia, porque hay que ver lo conflictivo ya
haciendo una abstracción del libro de la distribución geográfica del crimen en la República Dominicana, que es el libro famoso de Freddy Pretón Castillo, cuando el centenario de la República y los procuradores generales de corte, uno sabe que Boca Chica, por las características sociales, es una demarcación geográfica donde se producen muchos delitos penales. Y esa muchacha tiene una dilatada, entonces en las redes sociales pusieron de manera peyorativa, no, que eso es, los haitianos ya están ascendiendo en una forma peyorativa, porque aquí también, y es lo que yo le había planteado a usted en programas anteriores, hemos avanzado, ha habido apertura, todo el mundo se puede expresar en las redes sociales, pero también tenemos que tener consideración hacia la persona, porque por el hecho de que una persona sea de origen humilde y tenga un poquito oscura la tez, nosotros no podemos partir de ligero diciendo que esa persona es de origen haitiano en el Ministerio Público, cuando eso es una muchacha, diríase, con esos credenciales, sacó las mejores notas, tengo entendido, y fue ascendida, porque originalmente esa inquietud que tenía la sociedad civil, porque aquí entre usted y yo sabemos, nosotros manejamos y tenemos conocimiento de la sociedad dominicana, que muchas de esas preocupaciones de la sociedad civil que tienen que ver con coadyuvar a que sea más viable el estamento del Poder Judicial, muchas veces en el fondo lo que quieren es que le nombren su propio juez y sus propios fiscales. Entonces, el Procurador General de la República, con toda la inexperiencia que tiene en el ámbito de la materia penal, se ha asesorado muy bien, hay que reconocerle eso, sin ser nosotros ni tener ningún tipo de vinculación, tanto pasado y presente, tanto Sergio Germán Medrano como Francisco Carvajal Hijo, con lo que es la Procuraduría y ninguna institución del Estado para nosotros emitir opiniones favorables, como se estila o se acostumbra hoy día cuando la gente tiene contrato de igualdad, porque nosotros somos de criterios independientes. Y ese concurso, a pesar de todo lo que se diga, yo creo que fue lo mejor que se pudo hacer en el momento. Y fíjese que se respetó la jerarquía. Los procuradores fiscales de los diversas demarcaciones judiciales que habían tenido un desempeño notable, como es el caso de la señora Jenny Berenice, que no es de mi agrado en términos personales, pero entiendo que es una funcionaria seria, honesta y eficiente, y que se dedicó en cuerpo y alma a coadyuvar a que fueran perseguidos las personas que han cometido una infracción penal en contra de la sociedad. Hay que reconocerle ese mérito. Y fueron ascendidas a procuradores de corte, o sea que se tuvo hasta la delicadeza de que la persona que como fiscal habían tenido ese desempeño fueran ascendidos a corte. Yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. No sé cuál es su opinión, don Sergio. Mi opinión es que ese concurso se hizo nítidamente, se hizo técnicamente y se hizo con la intención de mejorar el Ministerio Público a nivel nacional, y se logró. Ahora, pueden haber casos específicos. El caso de la ex fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, fíjate que ella no participó en el concurso, en los exámenes. Sin embargo, el Procurador General de la República, o mejor dicho, el Consejo del Ministerio Público, tomó respecto a ella una decisión enaltecedora, claro, puesto que la ascendió a una posición de mayor jerarquía, en el Ministerio Público. Y eso equivale a un reconocimiento de que su labor fue una labor seria, una labor capaz, fructífera, una labor fructífera, una labor independiente como Ministerio Público de la influencia política, independientemente de la corrupción, porque es una fiscal muy honesta. Quiere decir que ese paso que dio el Procurador General de la República y el Consejo del Ministerio Público es complementario de lo correcto que se hizo con el concurso. Y en cuanto a esa joven fiscal de Alto Mayor, ascendida a fiscal titular de Alto Mayor desde Boca Chica. Marlene Guante Barona. Sí, fíjate, yo lo vi el comentario en las redes sociales. En primer lugar, vamos a aclarar esto. En las redes sociales hay aquí una extralimitación actualmente y una perversidad, una morbosidad que es inaceptable, porque en las redes sociales se está diciendo de todo todo el mundo, sin ningún límite, sin ningún límite. Eso es una cuestión donde se deshonra a una persona
que ha vivido una vida incólume, una vida íntegra, y le ponen ahí en las redes sociales cualquier infamia y ya eso hace un daño moral extensivo. Claro. Ahora, quiere decir que las redes sociales desde cierto punto de vista han ido perdiendo credibilidad por la incursión que están haciendo personas nocivas. No, y personas sin ningún credencial, gente analfabeto. Exactamente, como tú decía, lo ves, falta de ortografía. Como decía Pedritín, agrediendo adrede la lengua de Cervantes. Exactamente, mucha falta de ortografía. Eso en primer lugar. Quiere decir que lo que digan las redes sociales sobre esa joven no tiene validez desde el punto de vista que, como tú acabas de decir, estuvo 19 años como fiscalizadora del juzgado de paz de Boca Chica, que es una zona de alta delincuencia. De alta densidad, de actividad delictiva, de alta, sí. Exactamente. Y si estuvo ahí esos 19 años, y yo no había oído ni visto nada en periódico ni en ninguna parte que indica que hizo una buena función judicial y que merecía con seriedad y honestidad, bueno, porque nunca se vio bien vuelta en un escándalo. Perdón, y que merecía el ascenso. Y en cuanto al color de la tez, eso es un discrimen miserable. Claro, eso es prejuicio racial. ¿Cuándo ha habido prejuicio racial aquí en República Dominicana? Aquí todo el mundo tenemos negro detrás de la oreja. Pero como dijo, mesomónica. Imagínense, de la época de Mesomónica. De la época de Mesomónica, al principio de la época colonial, en los poemas no. En las coplas en las décimas y décimas de Mesomónica ya se hacía alusión a que los dominicanos teníamos el negro todo detrás de la oreja. Así es que eso es una ridiculez y es hacerse autocrítica y autoinfamia criticista las personas que lo están diciendo en las redes sociales. Y en cuanto a un apellido que lleva de origen haitiano, hay que recordar que todos los extranjeros, hijos de extranjeros que nacen en el territorio dominicano, ipso facto, de hecho, inmediatamente son dominicanos y tienen los mismos derechos que tenemos los demás dominicanos, claro. Por haber nacido aquí en el territorio dominicano. Sí. Hay ahí un conflicto que no viene al caso traer ahora entre la Constitución haitiana y la Constitución dominicana, sí. Porque mientras la Constitución dominicana dice que son dominicanos, la Constitución haitiana dice que los hijos de haitianos, donde quiera que nazcan, son haitianos. Como los de Estados Unidos, sí, son exactamente, pero en un conflicto... Hasta en Madagascar, y son americanos. Pero en un conflicto de nacionalidades, donde hay un conflicto de disposiciones constitucionales, es lógico y obvio que en el país donde se va a aplicar a resolver el conflicto, tiene que resolverlo a favor de la Constitución Nacional. Claro, porque es la que está primando. Es la que prima. Por la condición territorial de las leyes constitucionales. Exactamente, y por la territorialidad de las leyes dominicanas. Exacto. Así que eso es así. Y yo creo también, te digo, que ahora, después de ese paso, lo que vamos es a observar el funcionamiento del Ministerio Público, cómo sigue funcionando. Claro. Porque si hubo una mejora, hay que esperar que esa mejora tenga una repercusión en la esfera social en el combate contra la delincuencia. Porque la diana, a donde debe estar dirigido todo el esfuerzo del Ministerio Público, es a ponerle fin a la delincuencia. Ahora, en eso tenemos que reconocer también que el Ministerio Público tiene sencillamente un papel de acusación. Quien toma la decisión en cuanto a las condenaciones es el juez. Ahí se entra en esa situación. Aunque muchas veces el Ministerio Público solicita condenaciones benignas y muchas veces el Ministerio Público organiza y presenta expedientes que tienen deficiencias que le permiten a los abogados defensores de las delincuencias colarse por esas deficiencias para obtener que los jueces no puedan aplicar la ley adecuadamente, porque también hay que eso tenerlo muy en cuenta, que el derecho tiene una función social que se traduce en su aplicación cuando el juez lo aplica
y lo interpreta correctamente. Y para aplicarlo e interpretarlo correctamente, se vale de la lógica jurídica y se vale de los precedentes constituidos por la jurisprudencia. Y si el Ministerio Público no tiene en ese ámbito una función que sea muy parecida a la del juez, en el sentido del análisis de los hechos constitutivos de la infracción, de que estén reunidos los elementos constitutivos de la infracción y de que esos elementos constitutivos de la infracción, después de reunirse, sean calificados de acuerdo al texto legal que se le aplica, y después que se haga ese proceso, entonces presentárselo al juez con coherencia y sentido racional en la acusación. Son requisitos para que un juez pueda sentirse en condiciones también de aplicar correctamente la ley. Claro, don Celio, antes de entrar al segundo tema, yo quería hablar con usted un aspecto que hemos mencionado con relación a la procuradora fiscal del Departamento Judicial de Atomayor. Fíjese que en Estados Unidos, con las redes sociales, hay un control. O sea, no es que obviamente se limita, pero cualquier persona que escriba una información difamatoria o injuriosa contra una persona puede comprometer su responsabilidad. Y hay precedentes judiciales en Estados Unidos. En República Dominicana, y eso lo hablamos usted y yo en días pasados, no solamente las redes sociales, sino a la desaparición física de Rafael Herrera, del padre Doble Toledano, de Germán Emilio Ornes Cuascú, del mismo Ramón Tapia Espinar, que pudiésemos estar de acuerdo o no, pero era un cerebro y era de la gente pensante en la sociedad dominicana. Bueno, tuvo ese faldo ominoso de que fue triunviro y participó contra el golpe de Estado contra Juan Bosch, pero eso no le resta el talento y la hombría que él se hizo de bien después a través de muchos editoriales que él escribía en el periódico El Caribe. Hay que reconocerle ese talento, porque sería una mezquindad frente a la historia contemporánea dominicana no reconocerle ese talento a Tapia Espinar. Pero ese grupo de gente, a la desaparición de ese grupo de gente, el relevo del periodismo dominicano fue muchas bocinas pagadas, gente que no tiene ese talento, estamos manga por hombro, y yo creo, don Sergio Germán Medrano, antes de que esos propietarios de esos espacios cibernéticos dejen la República Dominicana fuera, porque aquí se va a producir situaciones. Yo estaba viendo en las redes sociales anoche un señor difamando e injuriando a un miembro de la familia presidencial, y yo me sonrojé, porque indudablemente la figura del presidente de la República Dominicana en cualquier latitud geográfica merece el respeto. Y merece tanto respeto que en la historia contemporánea nacional, vamos a hablar claro, el presidente es la figura más importante de la República Dominicana y es la decisoria. Y quiero que usted sepa que en la historia dominicana, en el año 2004, yo recibí la grata sorpresa de que el señor José León, en su condición de presidente de Cervecería Nacional Dominicana, y en su condición de presidente del Grupo León Jiménez, me envió un libro escrito por ese exquisito escritor dominicano, José Alcántara Almanza, Eduardo León Jiménez, un siglo de presidencia nacional, que es la vida de la familia León Jiménez completa, por el escrito por José Alcántara Almanza, el origen de su padre. Y el Grupo León Jiménez, en dos momentos importantes de su vida, técnicamente se vio quebrado. Uno fue al final de la era de Trujillo, cuando su primo, Pechito León Esteve, el primer esposo de Angelita, que era primo hermano de León Asensio, le consiguió un préstamo de 300,000 pesos con el Banco de Reserva. Y después, en el año de 1974, cuando ese hombre visionario, como fue Eduardo León Asensio, que promovió el primer concurso de obra de arte en la República Dominicana, hay que reconocerle en el contexto de los años 60 lo visionario que fue Eduardo León Asensio. Puso el concurso, tuvo que suspenderlo en el 74. ¿Y quién lo rehabilita a ellos financieramente? Balaguer, permitiéndole el cultivo del tabaco rubio. O sea que los presidentes en estos países tienen un papel decisorio. Yo creo que merecen un poco de respeto, porque aquí en las redes entonces hay una escuela también, como me señaló un periodista con mucho acierto, al cual no me autorizo a revelar su nombre, que hay una escuela que le ha hecho mucho daño aquí, a este país. Es la escuela de la Z, del gobierno de la mañana, de toda esa gente comienza a hablar, porque el mismo Álvaro Albelo, que era un gran amigo de mi padre, y que mi madre tuvo el mérito de ser íntima amiga de su padre, don Neno Arbelo,
con Ángel María Lee, que fueron de los dos prominentes ciudadanos más serios que ha habido como jueces en la justicia electoral en este país. Han puesto ese discurso que se creen que insultando, diciendo malas palabras aquí. Entonces aquí todo el mundo le falta el respeto al presidente de la República y se va a armar un problema serio. E incluso se ponen a jugar con temas tan álgidos y tan peligrosos como es la relación íntima de una mujer. Que usted sabe que en cualquier latitud geográfica eso es un tema prohibido y que genera mucho escozor y muchas pasiones. Entonces yo creo, don Sergio Germán Medrano, no sé cuál es su... Quiero antes entrar en el tema de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que vamos a tratar ya de aquí para adelante, que usted me dé su opinión, porque yo creo que aquí tiene que tomarse carta. Yo creo que el legislador aquí tiene que regularizarse legalmente. Allá un legislador habló y ya comenzando esa gente, no, porque eso es el gobierno que quiere, como esto es lo único medio, no, pero aquí hay que respetar la cosa. Mire con esta muerte de este muchacho, de César Medina, que puede ser un muchacho brillante, usted puede estar de acuerdo o no, pero fue un periodista brillante, escribía bien, tuvo una dilatada escuela, comenzó de última hora con Aníbal de Castro, con Virgilio Alcántara, con todos esos periodistas, Pablo Jerez, que fue una escuela en el periodismo dominicano. Y la gente aquí ni siquiera respeta por un asunto de la iconografía cristiana que dice, y eso lo dice el padre Emiliano Tardif, que usted no puede agredir a un muerto que no se puede defender, porque es como usted agredir a un niño. Entonces, aquí en este país se ha apartado de respeto. Yo creo, don Sergio, yo quiero que usted me dé su opinión, que fije su posición, porque yo creo que aquí tiene que legislarse y crear un régimen sancionador para todo el que publique un disparate en las redes sociales que no tenga fundamento, para que usted vea cómo se va a encarrilar todo el mundo aquí. Te debo comenzar por decir esto. Como parte del proceso de degradación social que se está verificando actualmente en la República Dominicana, se ha llegado al extremo insólito, nunca visto en este país y tal vez en ningún otro, de que la difamación y la injuria hayan dejado de constituirse en una violación de la ley y una infracción penal castigada con pena de prisión y con multa. Claro. Ya nadie se preocupa ni se molesta en poner querella contra los difamadores y los injuriadores profesionales, porque se ha llegado hasta el extremo de en la misma ley eliminar la ley de prensa, eliminó un artículo, claro, ¿tú entiendes?, que sancionaba, despenalizó el delito de el difamación. delito, exactamente. Pero por eso mismo, para poder hablar, pero eso vamos a tener que retomarlo. Eso hay que retomarlo. Porque mucha de esa gente que propugnaron por esa despenalización del delito de la información, hoy día son siendo víctimas de muchas de esas difamaciones. Pero es que, ¿entiendes lo que quiero decir? Es que fíjate, no solo es la figura de quien ejerce una función en el Estado, máximamente la función de presidente, la que debe tener el respeto y la consideración de la ciudadanía, porque incluso hay una infracción específica, particular para las ofensas contra el presidente de la República. No es solo eso, sino el tema es que detrás de cada función de esas, presidente, ministro, alcalde, diputado, senador, mensajero de una oficina, detrás de esa hay un ser humano, y hay un ser humano con familia. Entonces, cuando se difama y se injuria de manera desaforada, sin razón, sin prueba, se le está haciendo daño a la familia, se le está haciendo daño a la persona, se le está haciendo daño a la función pública, y te voy a decir también, se le está haciendo daño en general a la sociedad, porque al parecer también eso acarrea, ¿tú entiendes?, la violación a la Constitución, porque acuérdate que existe una presunción de inocencia. Claro, consagrada constitucionalmente. Constitucionalmente, y que se originó y nació desde el momento mismo de la toma de la Bastilla en Francia en el año 1789. Eso fue uno de los principios que se enarboló de la Bastilla. Entonces, aquí se está con las redes sociales, porque es ahí donde está el tema, se está con esa difamación, esa injuria, sin sanción, desaforada, infundamentada,
se está haciendo un daño social muy grave, se está haciendo un daño familiar muy grave, y eso tiene que terminar, tiene que haber sanción, tiene que haber persecución, porque hay que respetar al ser humano. Ahora, ¿usted cree que una persona ha cometido en una función pública una infracción, un delito? Usted puede y tiene la facultad de someterlo y querellarse ante la acción de la justicia. Entonces, hágalo responsablemente. Pero muchas veces, como yo decía en el introito de pasado y presente, son esa tendencia clásica que teníamos los dominicanos, como mi papá identificó, que tendemos a adular o a detractar a una persona. La mayoría de las veces son epítetos denigrantes contra una determinada persona que a nivel probatorio, si usted como abogado de una dilatada vida pública le da una lectura, inmediatamente se va a dar cuenta que eso es algo infundamentado, porque para usted hacer una imputación tan delicada como indicar que una persona ha violado una ley de naturaleza penal, tiene que tener la configuración de los hechos y el texto del delito que él viola, la configuración total. Y las pruebas. Los elementos constitutivos. Entonces, aquí se ataca desmedidamente, eso se ha relajado demasiado. Entonces, aquí, lamentablemente, va a llegar un punto, no sé, lo que se va a tener que legislar, porque todo, las redes lo aguanta todo. Entonces, no podemos de un periodismo de gente tan honorable como fue Rafael Herrera, como fue Germán Emilio, que usted puede estar de acuerdo o no, que fuera de derecha o de izquierda, lo que sea, pero Germán Emilio creó una escuela de periodismo en la República Dominicana. Y ese tipo de personas, obviamente, ya con el paso de los años han desaparecido, y miren lo que hemos caído con estos cambios tecnológicos, cómo negativamente han influenciado los cambios tecnológicos en la República Dominicana. Bueno, amigos televidentes, vamos ahora a sostener la segunda pausa de pasado y presente esta noche frente al país, la ciudad dominicana, para luego del mismo abocarnos a tratar con don Sergio Germán Medrano cómo él visualiza la próxima convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para hacer cambios importantes dentro del estamento judicial de la sociedad dominicana, y que pasado y presente a través de los años siempre se ha mantenido como un centinela cuando se producen esos cambios para emitir opiniones de gente responsable y con criterio, como es don Sergio Germán Medrano. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Bueno, amigos televidentes, continuamos conversando con don Sergio Germán Medrano. Don Sergio, ya se ha hecho una convocatoria pública a los aspirantes a la conformación del Tribunal Constitucional, donde posiblemente van a ser cambiados 6 jueces, 4 por razones de edad que tienen que retirarse y 2 por motivos de salud, que no ha sido divulgado públicamente, pero que sabemos que eso posiblemente esté en la agenda del Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir esos jueces, y también se tiene la idea y el concepto de que puede haber cambio en la misma presidencia del Tribunal Constitucional, pero bueno, eso son especulaciones. Vamos a oír su opinión, cómo usted entiende que debe ser el perfil, cómo usted entiende que debe ser la metodología, independientemente de lo que señalan los reglamentos. ¿Cuál usted entiende que es la posición más saludable para coadyuvar a fortalecer el Poder Judicial de la sociedad dominicana actual?
Bueno, yo debo comenzar en primer término con el tema de la edad. Fíjate esto, antes de la reforma constitucional del 2011, sí. En la Constitución no existían. Del 2010. 2010. La última reforma, sí, de Leonel fue en 2010. Exacto. Se proclamó en enero del 2010, fue por ahí. Fue por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, sí. En esa reforma constitucional fue que se introdujo aquí un límite a la edad para las funciones judiciales. Anteriormente no existía y tú te encontrabas con que los mejores abogados del país, los más experimentados, que se mantenían lúcidos a la edad de 75 años, seguían ejerciendo hasta los 82, 85 años. Pero eso obedeció a un interés de ciertos grupos para eliminar a nuestro amigo Rafael Luciano Pichardo. Bueno, antes de eso, eso fue antes de eso, déjame decirte, eso fue antes de eso que se estableció. Y eso trajo como consecuencia que figuras como Manuel Vergés Chipani, Rafael Albuquerque, Ravelo de la Fuente y otros jueces que habían en la Suprema Corte de Justicia, que eran verdaderos ejemplos de sabiduría jurídica, y de integridad y de capacidad de trabajo, no tuvieran que salir de la Suprema Corte de Justicia e ingresaron nuevos jueces. Esa disposición de la Constitución evidentemente choca con el mismo principio de igualdad que establece la Constitución, porque eso equivale a decir que todos los hombres no son iguales. Entonces, esa disposición está limitando mucho la posibilidad de que en el país personas con mucha preparación jurídica y que están en aptitud física y mental de poder prestar su servicio a la judicatura, tengan que abandonarla, estando ejerciéndola, o no puedan ingresar deseándolo. Ahora, yo tengo un ejemplo muy importante en esa materia. En Estados Unidos, los jueces no tienen esa limitación de edad. Y hay una juez que está actualmente en la Suprema Corte de Justicia, tiene 92 años. Y en un programa de televisión le preguntaron que hasta cuándo ella pensaba permanecer en la Suprema Corte de Justicia. Y ella, muy meditadamente, le dijo: estaré mientras me sienta en capacidad de hacer una sentencia. Sí, mientras tenga capacidad mental para tener racionalidad y tener criterios jurídicos para hacer una sentencia, bueno, pues ella va a estar ahí. Ahora, por eso es que la Suprema Corte de Justicia también en otros países no tienen esas limitaciones de edad. Pero independientemente de ese punto, que es un punto que, vuelvo y te repito, afecta la presencia en el sistema judicial de muchas personas que pudieran prestarle un gran servicio al país. Ahora bien, viene el tema de la selección de los jueces. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo de otras veces. Se van a reunir, se van a presentar frente a la televisión, ¿verdad? Y van a decir, a oír a unas personas que aspiran a jueces, y después de oírlos, entonces van a seleccionar a lo que ellos consideran que son los más adecuados. Pero resulta que lo que ha venido ocurriendo hasta ahora no es eso, porque han concursado ahí personas que tú y yo sabemos como abogados que tienen una alta capacidad jurídica y que han hecho muy buenas presentaciones desde el Consejo Nacional de la Magistratura, mejor que las de los otros que han sido seleccionados y no lo han escogido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, en eso no hay discusión. Han hecho también buenas selecciones, claro, porque no se puede decir que no han hecho buenas selecciones. Claro, tampoco claro, vamos a decir claro, que los que seleccionaron... No vamos a ir al otro extremo. No. Han seleccionado gente buena. Acuérdate siempre la regla de Pascal, que yo te decía, sí, que Pascal proclamaba y decía en su bohemia y en sus conversaciones, en sus escritos filosóficos, en sus escritos, que lo importante no era estar en un extremo,
sino tocarlos los dos a la vez. Exacto, estar en ese punto de mesura. La posición ecléctica, como diría Andrés Avelino García y no Solano. vamos a decir, se cogieron muchos jueces brillantes y que han hecho un buen trabajo, pero ahí también hay jueces que no lo han hecho. Hay jueces sobre todo los que venían del Ministerio Público. Y se sabía, ¿no? Y otros, y se sabía que no lo iban a hacer, claro, porque tenían antecedentes ya de que no eran buenos jueces por varias razones. Por varias razones, circunstancias que no vienen al caso. No viene al caso. Ni es la competencia de nosotros de elucidar eso en televisión. Exactamente, pero también se cogieron jueces. Ahora, el problema también está el que independientemente de esos jueces que se van a seleccionar, que es a nivel del Tribunal Constitucional y a nivel de la Suprema Corte de Justicia, ese no es solamente el esquema completo del sistema judicial. Hay que ver también los jueces de corte, los jueces de primera instancia, los jueces de paz. Y fíjate que en eso se está confrontando también el mismo problema. Ahí hay jueces que valen la pena, pero hay jueces que no. Ahí hay jueces incluso que han tenido querellas ante el Consejo del Poder Judicial por sospecha legítima y por prevaricación y por sentencias que indican claramente que han cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones, y sin embargo, luego los mismos que los se han querellado han retirado la querella. Sí, que pero también... y en vez del Consejo del Poder Judicial seguir con el proceso, ¿tú entiendes?, los ha sobreseído de manera definitiva. Pero también, don Sergio, no, la verdad, para que usted siga, continúe con su idea, que no lo quiero interrumpir, pero quiero hacer una nota aclaratoria al margen. También hay muchos abogados temerarios que después cualquier cosa quieren chantajear a un juez y quieren ponerle como un caso de una jueza del Departamento Este del Tribunal Superior de Tierra, que unos abogados, amigos míos y amigos suyos, se han cogido con esa muchacha, que es una de las muchachas que más mérito tiene en el Poder Judicial y que más seriedad ha demostrado, porque fue juez de jurisdicción originaria del distrito, como es Catalina Ferreira, fue juez del Tribunal Superior de Tierra de aquí nadie. Entonces va al este por un caso conflictivo donde está envuelto una compañía que indudablemente forma parte de los poderes fácticos del país. Se quiere enlodar a esa señora cuando es una señora de mucho mérito personal. Entonces a veces el juez, como el juez está limitado a hablar por sentencia, muchos abogados abusan de eso. O sea, el tema es bien complejo. Hay que tener la precisión de un cirujano para ver cada caso en específico, porque también se tiende a agredir con mucha facilidad. Y eso lo he percibido el estamento del profesor. No quiere decir que no hayan jueces, sobre todo eso que vienen de la Escuela Nacional de la Judicatura, porque yo no sé qué idea que tienen, quiénes son los profesores. Yo quisiera ver el material didáctico, porque el principal auxiliar de la justicia es el abogado, no es el alguacil, ni es el chofer, ni es el funcionario que trabaja en el tribunal. Y sin embargo aquí hay jueces que tienen reticencia a recibir un abogado. Hay gente que también la función jurisdiccional se le va a la cabeza. Bueno, pero yo... Usted me encanta, pero lamentablemente, como usted dice, en esos tipos de casos, como usted dice, hay gente que sí realmente no dignifican el Poder Judicial. No, y hoy hemos visto que hay gente que lo han ascendido hasta Suprema en esa famosa convocatoria del Consejo. Son conocidos. Que son conocidos por todo el mundo. Son conocidos por todos los abogados. Claro. Ahora, tú tienes razón, hay abogados temerarios, pero también hay abogados que sufren las consecuencias de sentencias muy apartadas del derecho. Yo te puedo citar casos no míos, de otras personas que me han enseñado sentencias que desdicen mucho de los jueces que la dictaron. Y todos hemos pasado por esa situación. Ahora, tú estás diciendo un tema con el tema de los jueces de la carrera judicial. Fíjate lo que pasó con eso. Cuando originalmente se iba a formar la Escuela Nacional de la Judicatura, Jorge Subero, que era ya presidente de la Suprema Corte de Justicia, convocó un grupo de abogados. Yo me encontraba entre ellos, Báez Brito, Manuel Esquea y otro grupo de abogados, y encabezados
¿Tú sabes por quién? Por Manuel Pellerano Gómez. Juan Manuel Pellerano Gómez, uno de los abogados más prominentes y capacitados y probos que ha tenido la República Dominicana en los últimos tiempos. Claro, Él era que iba a encabezar la Escuela Nacional de la Magistratura, y a los que nos convocaron nos iban a preparar para que impartiéramos la enseñanza. Incluso se llegó a traer de Colombia una experta de la Escuela Nacional de la Magistratura de Colombia. Y nos reunimos, pero claro, en ese grupo de abogados no podían naguidorearnos, a nosotros no podían trazarnos cauces, teníamos derecho a opiniones divergentes, claro, y disidentes. Y en efecto... Porque conocían la dinámica del Poder Judicial. Claro, cuando comenzaron las reuniones, comenzaron las opiniones. ¿Qué pasó? Que parece que Subero pensó que ese grupo, en la Escuela Nacional de la Magistratura, iba a ser un grupo que no iba a estar amordado a lo que pensaba la Suprema Corte de Justicia y lo que estaban dirigiendo la organización de la Escuela Nacional de la Magistratura, que debía ser esa escuela, y nosotros podíamos tener otro criterio distinto a ellos, y ellos querían imponer su criterio y lo impusieron. Ahora, ¿qué ocurre con ese criterio que impusieron? Ocurre que abogados recién salidos de universidades, ¿tú entiendes?, logran pasar un examen que le hacen y van a la Escuela Nacional de la Magistratura durante un año o dos y salen a ser jueces sin experiencia. Cuando tú te encuentras que en la Escuela Nacional de la Magistratura de otros países, y te cito el ejemplo completo de Inglaterra, donde para ingresar a la Escuela Nacional de la Magistratura se necesita haber ejercido durante 12 años la profesión de abogado para ingresar a la escuela, y después de ahí estudiar en la escuela, y entonces se ingresa a la carrera judicial. Quiere decir que aquí tú no puedes pensar que una persona que sale de la universidad sin experiencia va a recibir una enseñanza que es en esencia la misma de la universidad, porque aquí no hay persona. ¿Qué es una sentencia? Una sentencia es un silogismo jurídico. ¿Y qué es un silogismo jurídico? Una operación de lógica jurídica. Claro. Y aquí, ¿a dónde se da aquí lógica jurídica profundizada? En ningún sitio. Extensiva. Bueno, exactamente. Entonces tú tienes jueces haciendo sentencias en los juzgados de paz, en los tribunales de primera instancia, y todavía llegan a apelación con los vicios que adquirieron en los juzgados de paz y en los juzgados de primera instancia de no saber hacer una sentencia correctamente. Bueno, don Sergio, lamentablemente el tiempo es tiránico. Salimos de Rafael Leonidas, y que usted luchó en su juventud, pero hoy tenemos el tirano del tiempo. Y obviamente cuando la discusión está en su momento de esplendor, de mayor brillantez, con esa exposición que usted ha hecho sus ideas esta noche ante el país, nos han notificado ya que hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Pero la semana que viene, como ya precisamente va a caer exactamente con la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura, don Sergio Germán y yo vamos exclusivamente la semana que viene a analizar el tema desde sus inicios para dar con todas las vertientes. Buenas noches, don Sergio.